La astronomía, como cualquier rama de la ciencia que se precie de serlo, tiene un lenguaje técnico que la fortalece. Trataremos de explicar en forma didáctica la terminología más común de esta apasionante ciencia. No podemos abordar el lenguaje técnico de la astronomía sin definir a esta misma. La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, incluidos los planetas y sus satélites, los cometas y meteoroides, las estrellas y la materia interestelar, los sistemas de materia oscura, gas y polvo llamados galaxias y los cúmulos de galaxias. La astronomía también abarca el estudio de la formación y el desarrollo del universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física mediante la astrofísica, la química mediante la astroquímica y con la biología con la astrobiología. La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Es por esto que muchos la consideran, si no la más, una de las más antiguas ciencias desarrolladas por el ser humano. La palabra astronomía está compuesta de dos raíces griegas, aster, estrella, y la raíz de nomos, regla, norma u orden. La astronomía y la astrología se diferenciaron oficialmente a finales del siglo XVII, cuando el término astrología fue marcado oficialmente para designar esta pseudociencia. De esta manera, el término astronomía quedaba definido exclusivamente por el estudio científico de los cuerpos celestes. En las efemérides astronómicas del mes de enero de este año, si no has visto aún este video te dejamos acá el enlace, hablamos sobre el perihelio de la Tierra. Recordemos que la órbita de los planetas y en general de un cuerpo celeste que gira alrededor de otro no son órbitas circulares, son elípticas. En términos muy burdos, una elipse es como un círculo achatado o alargado y que posee dos focos. En un círculo se tiene un solo foco que está exactamente en el centro del círculo. Llevando esto a la órbita de la Tierra, el Sol se encuentra en uno de los focos de dicha elipse. Esta órbita tiene un punto más cercano al Sol y otro punto más alejado. Estos puntos es lo que denominamos perihelio y afelio, respectivamente. El prefijo griego peri tiene dos acepciones: alrededor de y también cercano a. Por ejemplo, la Luna al orbitar a la Tierra también tiene su punto más cercano y más alejado. Estos se denominan perigeo y apogeo. El planeta Júpiter tiene su denominación propia y sus lunas tienen un perijove y un apojove. Existe un término más general para definir este punto de la órbita y es periastro o apoastro, y este se aplica a cualquier cuerpo celeste que orbita alrededor de otro. Periastro, periapsis, periápside o pericentro quieren decir lo mismo. Los planetas en sus respectivas órbitas alrededor del Sol cambian de posición con respecto a la Tierra, y existen algunas posiciones de estos cuerpos que tienen denominaciones propias como son conjunción, oposición, elongación, etc. Técnicamente, dos astros están en conjunción cuando observados desde un tercero, generalmente la Tierra, se hallan en la misma longitud celeste. En términos más coloquiales, es cuando dos objetos del cielo parecen estar muy cerca o en el mismo campo visual visto desde nuestra perspectiva en la Tierra. Este acercamiento es solo aparente,
pues entre ellos realmente persiste una gran distancia en el espacio. Un apulso es el momento de máximo acercamiento aparente entre dos astros en el cielo. Los planetas en su movimiento constante alrededor del Sol frecuentemente pasan cerca de este, es decir, están en conjunción con el Sol. Pero estas conjunciones pueden ser de varios tipos, dependiendo si se trata de un planeta interior o exterior a la órbita de la Tierra. Cuando un planeta exterior se encuentra en el lado opuesto del Sol, se dice que está en oposición. Cuando se encuentra en un ángulo 90 grados, se dice que está en una cuadratura. Siguiendo con las rotaciones, el planeta estaría, visto desde la Tierra, en conjunción con el Sol. Al seguir las rotaciones, entraría nuevamente en una cuadratura, para finalmente volver a la posición inicial, tratándose de una oposición. Los planetas interiores, es decir, aquellos que tienen su órbita por dentro de la órbita de la Tierra, como son Mercurio y Venus, nunca estarán en oposición con el Sol, por la simple configuración del sistema solar. Pero tienen otros puntos interesantes. Como nos muestra el diagrama, veríamos que este planeta estaría en conjunción con el Sol visto desde la Tierra, pero se trataría de una conjunción inferior. Al rotar, llega a un punto, visto desde la Tierra, tiene su mayor separación con respecto al Sol, y esto sería una elongación. Y nuevamente, el planeta visto desde la Tierra parecería estar muy cerca del Sol, en una conjunción, pero en este caso se trataría de una conjunción superior, pues se encontraría al otro lado del Sol. Seguiría la rotación y con el pasar del tiempo llegarían nuevamente a una elongación. Y nuevamente conjunción inferior con el Sol. Este es un primer video muy corto sobre la terminología más común usada en esta apasionante ciencia. Espero que no lo retrasen más. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Queda mucho de qué hablar en nuestro canal Pasión Astronómica y así no te perderás los próximos videos donde seguiremos describiendo los eventos astronómicos que se verán en el cielo.